Somos Envases Los Pinos Epinza, una empresa que forma parte del grupo Comeca de Costa Rica y que cuenta con más de 35 años de experiencia y con 70 empresas alrededor del mercado internacional. Nos dedicamos a la fabricación de envases sanitarios para conservas de pescado y agroindustria. El grupo Comeca es líder en Latinoamérica en la industria del envase y del embalaje. Este grupo reúne a empresas hermanas en Canadá, México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Chile y Argentina. En el Perú cuenta también con la empresa Cartones Villamarina, fabricante de cajas de cartón corrugado que emplea su propio molino de papel. Pertenecer a un grupo multinacional nos permite compartir conocimientos y experiencia con empresas de otros países. La estandarización de insumos es una de nuestras fortalezas y gracias a ello podemos afrontar variaciones no previstas de demanda con prontitud y eficacia. Epinza está ubicada en la ciudad portuaria de Chimbote, en medio del proyecto de irrigación Chinecas, en la región Ancash, cerca de las zonas agroindustriales de los proyectos de irrigación Chavichic en La Libertad y Olmos en Lambayeque. Aquí se desarrolla cerca del 80% de la fabricación de conservas de mercado y de agroindustria. Esta ventaja comparativa nos permite estar más cerca de nuestro mercado objetivo, el sector agroindustrial del norte del Perú. La planta de Chimbote cuenta con más de 30.000 metros cuadrados y está distribuida de acuerdo a un eficiente diseño lineal, con lo cual ahorramos tiempo y recursos. El primer paso del proceso productivo es el corte de las bobinas de hojalata. Este material proviene de los principales fabricantes internacionales. El corte se realiza en etapas diferentes, de acuerdo al producto a elaborar, siguiendo rigurosas especificaciones técnicas. A las láminas cortadas se les aplica barnices interiores y exteriores, que cumplen las normas internacionales de recubrimiento para envases sanitarios que estarán en contacto con alimentos. Estas normas son las que establece la FDA. El paso siguiente es la fabricación de las tapas y los cuerpos de los envases. Para las tapas y cuerpos de 2 piezas, las láminas se dividen en tiras que llevan un corte scroll para optimizar el uso eficiente del material. De esta manera, las latas quedan listas para ser enviadas a nuestros clientes locales e internacionales, ubicados en Ecuador, Colombia, Costa Rica, México, Guatemala, Argentina y Chile. Durante todo el proceso productivo establecemos un minucioso y constante sistema de aseguramiento de la calidad, siguiendo la norma ISO 9001 y estándares de inocuidad. Asimismo, en todos nuestros procesos empleamos sistemas de detección de defectos en línea, tales como probadores de vacío y cámaras de control de parámetros de producción. Este es nuestro departamento de aseguramiento de la calidad. Aquí los productos finales son estudiados y analizados rigurosamente. No hay ningún detalle que se pierda de vista. Los envases pasan por pruebas de presión, resistencia al apilamiento y esterilización, entre otras. De esta manera, aseguramos que cada uno de nuestros procesos respeta los estándares internacionales que a la vez permiten certificar la inocuidad, calidad y legalidad de nuestros productos. Asimismo, estamos en capacidad de ofrecer no solo envases para conservas, sino también tapas abrefáciles de nuestra planta matriz, Envases Comeca de Costa Rica, y también cajas de cartón corrugado de nuestra empresa hermana en Perú, Cartones Villamarina. Epinza es una empresa socialmente responsable y comprometida con una producción limpia. Por ello, decidimos invertir en la instalación de un oxidador térmico regenerativo,
un equipo que purifica los gases volátiles del proceso de barnizado que se exponen al medio ambiente. De esta manera, solo se emite aire puro al final del proceso y se evita toda posibilidad de contaminación atmosférica. Rentabilidad, desarrollo humano, compromiso y satisfacción al cliente. Estos son los valores que definen nuestras operaciones y que garantizan la excelencia en nuestro clima organizacional, en nuestros procesos, en el producto final y en la relación con nuestros clientes. EPINSA, innovación, experiencia y respaldo internacional. Sin duda, lo mejor en envases para tu conserva. Somos Envases Los Pinos EPINSA, una empresa que forma parte del grupo Comeca de Costa Rica y que cuenta con más de 35 años de experiencia y con 70 empresas alrededor del mercado internacional. Nos dedicamos a la fabricación de envases sanitarios para conservas de pescado y agroindustria. El grupo Comeca es líder en Latinoamérica en la industria del envase y del embalaje. También Tapas abre fácil hermanas en Canadá, México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Chile y Argentina. En el Perú cuenta también con la empresa Cartones Villamarina, fabricante de cajas de cartón corrugado que emplea su propio molino de papel. Pertenecer a un grupo multinacional nos permite compartir conocimientos y experiencia con empresas. Buenas noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este seminario internacional. El día de hoy completamos nuestra tercera jornada y tenemos ya con nosotros a nuestro ponente internacional, el ingeniero Carlos Araya Arúa. Antes de ello, damos pase a nuestro gerente general, don Eduardo Róspide Jiménez, quien nos dará las palabras de bienvenida. Buenas noches con todos, una vez más, bienvenidos a este último módulo del evento que estamos programando, siguiendo con nuestras políticas de acercamiento a nuestros clientes. En esta oportunidad quisiera darles la bienvenida también a dos personas que son gerentes de nuestro grupo, que están presentes con nosotros, Vania Abarca, gerente técnico, y a Fanny Pérez, que es gerente de calidad del Grupo Comeca. A ellas muchas gracias también por su participación. Ellas también han estado en algunas oportunidades con nosotros en el Perú haciendo este tipo de seminarios. Esta noche es el último evento con el ingeniero Carlos Araya, a quien le agradecemos una vez más por su participación. Buenas noches y espero que sea de su total agrado esta última sesión. Gracias. Muchas gracias, don Eduardo. El título del día de hoy, en esta tercera jornada, es Factores de y postproceso relevantes al enlatado. Sin más, damos pase al ingeniero Carlos Araya para que nos dé la presentación. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por asistir. Vamos a dar inicio. Denis, ocupo que me permita compartir pantalla. Listo. Perfecto. Bien, nuevamente hoy estamos en el último módulo, buenas noches, y vamos a ver, ya nos vamos a meter
Arrancamos con el primer módulo desde afuera, desde la planta, nos fuimos acercando a los procesos y ahorita vamos a estar metidos propiamente en el envase, lo que pasa durante el proceso, lo que puede salir mal, Dios quiera que no, y qué hacer, cómo se llama, al respecto. Y qué pasa inclusive, cómo se llama después. Tenemos este temario, ¿verdad? Esta agenda, son temas que son bastante profundos, los vamos a tocar de alguna manera comprensiva para dar una base suficiente, pero necesariamente algunos de ellos es un barniz. Si tienen dudas, con mucho gusto al final, y si no, si las dudas son más grandes, más pesadas, pues las iremos viendo. Vamos a hablar primero que nada del envase y su entorno, deformaciones de los envases, las desviaciones de los procesos térmicos, otros factores de control y otras afectaciones que podamos tener, como son corrosión, aceleración y vida útil, y diagnóstico del deterioro. Entonces, cuando nosotros estamos, ¿cómo se llama? Ya visualizando qué es lo que nos pasa en un proceso térmico, nosotros estamos pensando, ¿cómo se llama?, en que todo este sistema, que es la autoclave con el envase y demás, se mueve de una manera concertada. Eso no es correcto. Hay una diferencia en tiempos y diferencia en factores que nos van afectando. Tal vez el primer factor que es importante a tocar es las presiones. Y cuando hablamos de presiones, son varias y son diferentes y no necesariamente convergen en el mismo momento dado. La primera presión que tenemos es la presión atmosférica y externa, que al nivel del mar es una atmósfera, obviamente, 14.7 psi. No sé si lo miden en bar algunos de ustedes, ¿verdad? Pero sería 1.1 bares. Y dentro del autoclave, nosotros vamos a tener una presión absoluta. La presión absoluta va a ser la presión atmosférica más la presión que nos marque el manómetro del autoclave. Va a ser una presión total, por así decirlo. Es una presión agregada. Pero por otro lado, tenemos una presión interna en la lata, la cual no necesariamente es alguna de las anteriores. ¿Por qué? Porque puede ser que la lata la hayamos llenado a presión ambiente, a temperatura ambiente, y entonces sí va a ser la presión atmosférica. Puede ser que la lata la hayamos llenado bastante caliente y entonces se haya enfriado en ese proceso ya sellada y tengamos una presión más baja que la presión atmosférica, o inclusive, como se llama, más alta posterior en el proceso. Las presiones van a ir cambiando. Ese es el mensaje que tenemos que tener. Entonces, en nuestro proceso típico, ¿ok?, vamos a tener una zona que es la zona más proclive a darnos problemas de deformaciones. La vamos a llamar zona crítica para las deformaciones. ¿Cuándo es? Es exactamente al final del proceso, cuando nosotros bajamos la temperatura del autoclave y empieza a bajar la temperatura del producto. ¿Ahí qué va a pasar? Que también la presión del autoclave va a igualarse con la presión atmosférica. Dependiendo de cómo lo hagamos, más rápido o más lento. Y la presión interna de la lata va a ir detrás, va a ir igualándose a una presión final. No es la presión atmosférica, no es la presión del autoclave. Y ahorita vamos a discutir de esto. ¿Por qué se dan estas diferencias de presiones? ¿Por qué? Porque el producto, una vez que lo calentamos, empieza a aumentar la presión interna. Cuando estamos alimentando vapor o aire comprimido, se aumenta la presión interna del autoclave, externa a la lata, la presión que lo rodea. Y cuando enfriamos el producto, disminuye la presión dentro de la lata y se genera un vacío, una presión negativa. El vacío final es cuando ya el producto llega a temperatura ambiente. Entonces tenemos tres casos: cuando tenemos una presión equilibrada, cuando estamos calentando, ¿verdad? Y entonces nuestra presión inclusive del envase puede exceder la presión externa, presión interna del autoclave, pero presión externa para la lata. Este caso también se da en esta zona crítica donde empezamos a enfriar.
Ahorita hablamos un poquitito de esto. Y en este mismo proceso, en esta misma zona crítica, inmediatamente después de que nos pasara este caso, podemos tener un caso 3, que es que la presión externa a la lata, interna, externa a la lata es mayor que la presión interna de la lata. Y entonces la lata se nos colapsa, se nos chupa, se nos encuadra, no sé cómo lo conocerán. En el caso 2 hablamos de que la lata se deforma, se abomba, se estrella, dependiendo del país que estemos. Y en el caso 3 hablamos de que la lata se chupa, se encuadra, se colapsa. ¿Por qué colapsa? ¿Por qué se deforma? Sea para adentro, sea para afuera. Si tenemos una lata oval, ¿verdad? Y tomamos este ejemplo porque la mayoría trabaja con lo que es conservas con mariscos y es una lata bastante común para ustedes. El área de arriba, no el área total de la lata, que este es un tema importante. El área de arriba es de 22.44 pulgadas cuadradas. Y un cambio de presión típico en uno de estos procesos normalmente es de unas 16 pulgadas. Estamos hablando que en la zona crítica, cuando pasamos de final de proceso a enfriamiento, tenemos un cambio de fuerza en esta área, únicamente en esta área, de 360. Ya estamos. Les agradecemos a todos por En mi pantalla, dentro de todo este desastre. Sí, sí. Carlos, sería bueno, creo que retomara desde la diapositiva 5, por favor. Desde las 5. Ok. Sí. ¿La ven en modo de presentación? No, está. Ahora, ahí exactamente. Ok. Entero. Muy bien, van a disculpar, tuvimos ahí un problema de internet acá, tuvimos que conectarnos por otros medios. Retomo acá nuevamente por donde estuviéramos. Decíamos que en un momento dado, nuestro sistema termodinámico, que es el autoclave más la lata, puede tener un balance de presiones interno al autoclave junto a la presión de la lata. Pero cuando nos acercamos a la zona crítica, vamos a pasar por estas dos etapas. Primero, una tendencia de la lata a bombarse, a inflarse, porque su presión interna es mayor que la presión externa a ella. O sea, la presión interna de la lata es mayor que la presión interna del autoclave. Eso nos da lo que llamamos una deformación o un abombamiento. Puede ser permanente o no. Queremos que no sea permanente. Y posteriormente a eso, muy rápidamente, entonces tenemos que la presión más bien cae dentro de la lata al enfriarse, mientras que la presión alrededor de ella aumenta. Entonces tenemos una deformación para adentro, la que llamamos un colapsado, un encuadrado, un aplastado básicamente de la lata. Todo esto sucede muy rápidamente y tenemos que balancearlo. Y ese rápidamente puede ser bastante. Decíamos, aquí fue donde nos desconectamos más o menos, que para una lata oval, que es una lata típica para los que fabrican, ¿cómo se llama?, conservas de pescado, el cambio de presión neto que se da sobre una de sus caras es de 360 libras. En realidad el cambio de presión puntual es mayor. 360 libras es cuando se da la despresurización, pero inclusive soporta más presión, más fuerza. Y esta es solamente en una de las caras. O sea que estamos hablando de que perfectamente pueden ser, ¿cómo se llama?, 1000 libras lo que soporta esta lata de cambio de fuerza en un intervalo de tiempo dado. Y tenemos algo que discutimos rápidamente la vez pasada. O sea, la tendencia mundial para abaratar costos es que estamos usando envases cada vez más delgados, un poco más rígidos, con mayor temple, ¿verdad?, que requieren de nosotros que el manejo de presión sea bueno. Si nosotros no manejamos estos cambios de presión adecuadamente, el envase falla. El envase ha sido probado, porque los fabricantes no nos dan envases que no sirvan, han sido probados y han sido evaluados
de manera que soporten un adecuado manejo de estos cambios de presiones, pero no un abuso en ellos. Entonces tenemos que ser hábiles en esto, tenemos que reconocer qué es lo que nos afecta, cómo nos afecta y cómo lo vamos a administrar para que no nos afecte, para que no la deforme. Retomémoslo. Teníamos lo que era el proceso térmico y teníamos, y esta es la temperatura en azul, que nos muestra el termómetro de la autoclave. Si hubiéramos la temperatura del producto, ella va desfasada del autoclave. ¿Okay? Pero si aún, además de eso, graficásemos la presión interna al envase, el desfase es muchísimo mayor. Esa presión es una presión dada, mucho menos que la atmosférica, va a ir subiendo a medida que le demos el proceso térmico hasta llegar a un punto máximo. ¿Cuál es ese punto máximo? Precisamente al final del proceso. En ese momento, nosotros despresurizamos el autoclave. La lata, entonces, mantiene una presión interna alta comparada con la de autoclave, que es más baja. Ella tiende a inflarse, tiende a expandirse hacia afuera, tiende a bombarse. Pero inmediatamente vamos a meter aire frío y agua fría, precisamente para enfriar el envase, y entonces la presión en la lata cae bruscamente. Se enfría muy rápidamente y va a terminar con una presión negativa, muchísimo, ¿cómo se llama? Más baja de la que iniciamos originalmente. ¿Por qué? Porque se va a enfriar por temperaturas menores a las que llenamos. Si llenamos a 65 grados, pues vamos a terminar en 30, 25, 27 grados, depende de donde estemos, ¿cómo se llama?, procesando. Y entonces vamos a tener ahí un vacío de 3, 4, 6 libras o más por pulgada cuadrada. Entonces, el cambio de presión neto es la presión máxima que llegamos, digamos 26 libras, hasta la presión interna de la lata, que va a ser negativa. Pongan que son menos 6, entonces estamos hablando de 32 libras de cambio. No las 16 que pusimos en el ejemplo de arriba. ¿Dónde se dan esas 16? Se dan desde aquí hasta esta zona. Pero nuevamente, lo que más nos preocupa es el cambio en esta zona, que es cuando dejamos de alimentar calor, dejamos de alimentar vapor, despresurizamos el autoclave y enfriamos. Esa es nuestra zona crítica. Ahorita vamos a hablar más de ella. ¿Qué nos hace esto? Pues ya lo discutimos, ¿verdad? O sea, puede ser que la lata se nos abombe, ¿ok? Y esto se da en la primera parte. ¿Esto se da en cuál primera parte? Cuando nosotros despresurizamos súbitamente. Entonces, la lata tiende a hincharse. Su hinchazón, su deformación es tal que no recupera valores normales. Este es un caso fuerte, ¿verdad? Aquí tenemos un caso, ¿cómo se llama? Un poco más moderado. Y posteriormente, donde se enfría, vamos a tener el encuadramiento, el colapsamiento, y aquí tenemos casos extremos. ¿Qué otros factores a cambio de ese cambio brusco nos afectan? Tenemos, por ejemplo, una baja temperatura de llenado. La baja temperatura de llenado o el aire que esté adentro de la lata, el aire fluido, nos dan el mismo problema. Nos generan una presión mayor de la que estuviéramos, ¿cómo se llama?, diseñados o programados a utilizar, y una dilatación mayor a la programada. ¿Por qué? Imaginemos que nosotros esperábamos llenar esta lata a 50 grados, 60 grados centígrados, por decir algo, y en realidad la estamos llenando a 20 grados centígrados. El espacio de cabeza, si lo tenemos, que tenemos que tenerlo, ahorita vamos a hablar de él, y la dilatación programada era una dada estimada para el producto, pero como está más frío, se va a dilatar más al calentarse. De ahí que tenemos esta sobrepresión. ¿Qué pasa si tenemos aire fluido? Lo que estuviéramos hablando de los túneles de vapor, del cloud box en la sesión pasada. El aire es un gas y los gases se expanden muchísimo con la temperatura. Entonces nos genera más presión de la que tuviéramos que soportar. Una vez pasado ese periodo de calentamiento y empezamos el enfriamiento, tenemos ahora
la presión de aire que añadamos y la presión del agua de enfriamiento. ¿Por qué? Porque la presión que rodea la lata ahora hay que sumarle ese diferencial de presión que le estamos dando con el aire y o con el agua, cualquiera que sea el mayor. El manómetro nos lo dice. Si nosotros, la bomba, digamos, de presión de agua está a 45 libras por pulgada cuadrada, ¿okay? Entonces, nuestra presión adicional precisamente son esas 45 libras que van a empujar de afuera hacia adentro de la lata. Y dentro de la lata, ¿qué está pasando? Se está enfriando y generando vacío. Entonces, si no administramos bien la tasa de enfriamiento, la cantidad de agua que metemos y a la presión que la metemos, generamos esto, el encuadre o el colapsamiento. Y también tenemos un llenado excesivo del envase, ¿verdad? Nuevamente, si le llenamos más allá de lo que tenemos que llenarlo, vamos a tener una presión excesiva en el periodo de calentamiento y nos puede afectar lo que son sellos. Y esta es una de las características que nos generan normalmente lo que llamamos flippers, tip tops, para los que son de allá de Perú, de acuerdo a lo que aprendíamos la semana pasada. Y nos estiran los cierres y nos pueden generar inclusive otros problemas. Ok. Resumiendo, ok. Ocupamos un equilibrio en el desequilibrio de estas fuerzas generadas por las presiones, por la variación de las presiones internas, internas al autoclave e internas a la lata. Esas las ocupamos llevar de la mano de una manera controlada para que no tengamos deformaciones permanentes. Debemos purgar el aire bien del autoclave y purgar los condensados del autoclave antes de dar los procesos térmicos. ¿Por qué? El aire, ya lo discutimos, es un gas. Ese aire dentro de los autoclaves nos genera sobrepresiones porque se calienta mucho, se expande mucho y presiona la lata. Una vez que enfriemos con agua y aire, más bien ese aire que tuviéramos ahí adentro, lo que va a hacer es a generar un vacío. ¿Y por qué los condensados que tenemos en el autoclave no los queremos tener ahí? Porque eso es agua, y es agua que está en ciertas condiciones, temperatura, presión. Una vez que empecemos a calentar, ella va a ir tendiendo a la fase gaseosa, y entonces va a generar un fenómeno que llamamos flasheo, y es que ella hierve espontáneamente y luego condensa espontáneamente. ¿Por qué hierve? Porque se está calentando y al calentarse, entonces tiende a hervir. Llega a su temperatura de ebullición y como estamos calentando rápidamente con vapor, ella tiende a hervir muy rápidamente. Pero como sigue entrando vapor, la condensa inmediatamente porque sube la presión. Entonces, ese flasheo es como un destello del agua. Imaginémonos que tiende a hervir rápidamente, hierve, pero inmediatamente se condensa. Entonces, sube la presión y baja la presión. Entonces, eso es empujar y sacar la lata, golpearla y estirarla para afuera simultáneamente, muy rápidamente. Entonces, el agua ahí dentro del autoclave no la queremos porque nos ayuda a deformar rápidamente la lata. Hablamos de la baja temperatura de llenado que nos tiende a bombar. Discutimos que el espacio de cabeza, un descontrol en él, nos va a deformar, sea para adentro o sea para afuera, dependiendo del producto que estemos haciendo. Productos muy almidonosos, como la yuca, nos van a tender a dar esto, más bien una deformación para afuera, inclusive, como se llaman los frijoles molidos. Productos menos almidonosos, tal vez una proteína, una sopa o algo así, nos va a tender más bien a dar un colapsado, un encuadramiento, una deformación hacia adentro. Que el enfriamiento rápido, ¿verdad? Y la explosión rápida nos puede dar el efecto de abombamiento. Y finalmente, si tenemos algún problema en la soldadura, vamos a tener situaciones que tienden a esto. Si tenemos alguna deformación puntual en la lata, entonces vamos a tener, ¿cómo se llama?, deformaciones específicas en ella. Aquí ejemplos de deformaciones, lo que llamamos encuadrados y lo que son, ¿cómo se llama?, abombados. Y eso cierra, ¿cómo se llama?, el tema B, para entrar en lo que son desviaciones de procesos térmicos. Discutimos un poquitito de esto la vez pasada. ¿Qué es una desviación? Es cualquier cambio
en la condición crítica del proceso, tiempo o temperatura, que puedan reducir el valor de esterilización que teníamos previsto. No queremos tener desviaciones. ¿Qué debemos hacer si tenemos una desviación? Si se nos está dando esta desviación exactamente en el mismo proceso, nosotros podemos corregirla claramente. Pero si no, ¿qué debemos hacer? Bien, por ahí hablaban, ¿cómo se llama?, de una tabla. Tengamos un cuidado extremo en lo que es la famosa tabla. Si yo tengo las mismas condiciones de diseño y tengo el misma cédula, el mismo proceso de diseño de esa tabla, pues la tabla está perfecta para mí. O sea, va a cubrir mis situaciones. Pero si estamos hablando de cosas diferentes, procesos diferentes, la tabla pues, va a perder valor dependiendo de cuán largo o cuán cerca esté yo de esas condiciones. Entonces, por estar del lado inocuo, para estar más seguros, si nos faltó algo, tiempo, temperatura, es mejor completar el proceso si lo podemos hacer inmediatamente. Si no, el caso ideal es tener un proceso alterno. Podemos dar más tiempo o más temperatura o una combinación de los dos para completar la letalidad que nos hizo falta. Esto debe ser calculado. No es ciencia espacial, sí requiere, ¿cómo se llama?, cierta información y cierto manejo técnico. Es el uso de las ecuaciones que estuviéramos viendo en el módulo pasado, pero se las trae, hay que hacerlo. No es tan sencillo como decir, le voy a dar un grado más, un minuto más necesariamente, o voy a hacer esto, o voy a hacer lo otro. Yo debo calcularlo para saber si voy a llegar a las condiciones de letalidad que tenía. Haciendo una comparación exagerada, es como aterrizar un avión. O sea, ocupamos volverlo a poner sobre la pista, en el ángulo y a la velocidad que ocupamos para no llevarnos un golpe contra el suelo. Si la desviación nos damos cuenta, qué sé yo, al día siguiente, cuando estamos revisando registros y demás, ¿ok? Nosotros ocupamos tener control de ese producto. Puede ser que haya que darle un proceso, ¿cómo se llama?, específico. Se puede calcular ese proceso, ¿ok? Y entonces habrá que ver qué letalidad se va a utilizar para llevarlo a condiciones adecuadas de inocuidad. Si el producto es de baja acidez, ¿okay?, es más importante que cuanto más rápido se tome acción, mejor se puede hacer. Y debemos poder demostrar que el producto es inocuo. Si no lo podemos demostrar, pues estamos jugando una ruleta rusa. Voy a devolverme este tema, más a fondo, al puro final, porque nosotros podemos retar el proceso, que es un tema, ¿cómo se llama?, interesante. Bien. Los registros los tenemos que tener documentados, ¿verdad?, y archivados. Y en caso que se tome la decisión de destruir el producto, sea una porción o sea la totalidad, debemos documentar y destruir adecuadamente ese lote. ¿Qué otros factores debemos de tener bajo control? Tenemos el tema de vacío insuficiente, ya lo estuvimos discutiendo, ¿verdad?, que es el famoso flipper o tip top, donde sube o baja la lata, y eso se da porque precisamente puede ser que tengamos, ¿cómo se llama?, un problema de control de temperaturas y estamos envasando productos muy fríos, o no estamos sacando el aire ocurrido en un envase y tenemos también una situación con espacio de cabeza. Y entonces la lata, pues si la empujamos, ¿cómo se llama?, se hunde el aerofácil al fondo, o si no, él espontáneamente sube. Y está en esa situación, por eso le llaman ustedes, ¿cómo se llama?, muy simpático tip top flipper en algunos de los otros países. Tenemos el tema de deterioro incipiente, lo mencionaron por ahí en el módulo pasado, y es que todo el proceso está diseñado bajo ciertas condiciones. Si nos esperamos muchísimo antes de entrar a autoclaves y dar el proceso térmico, vamos a tener temperaturas altas de incubación, no de esterilización, porque tal vez lo tenemos el producto a 40, 45 o más grados centígrados por algún tiempo, y tenemos el crecimiento
de muchas bacterias que están, ¿cómo se llama?, presentes. Ahorita vamos a hablar de una de ellas. Y nos va a generar este deterioro, que lo que ocupamos hacer es balancear bien nuestra línea para que rápidamente entremos del llenado al sellado, al autoclavado, y nos evitemos este deterioro. Tenemos el tema de enfriamiento inadecuado. ¿Okay? Nosotros ocupamos llevar la temperatura final, ¿verdad?, a 40, 43 grados centígrados, puede ser inclusive menos, de manera que el envase termine de enfriarse, se seque, pero que no se mantenga de temperaturas mayores a 45 o alrededor de 45, porque estamos propiciando el crecimiento de bacterias, de las que estuvimos discutiendo, de las termófilas. En particular, la más significativa es el Geobacillus stenotermophilus. Este bichito tiene varias características. Es muy resistente a la temperatura, más que los otros que estuviéramos, ¿cómo se llama?, discutiendo. Le encantan temperaturas intermedias como este. Él acidifica el producto y nos da ese famoso, ¿cómo se llama?, flat sour o agriado plano, que es donde el pH baja, se vuelve muy ácido el producto, pero no genera gases. Por eso es el término flat. Flat significa que no abomba, que no genera gases. Entonces es importante controlar, sobre todo con las latas grandes, de que el enfriamiento sea adecuado. Porque las latas grandes, pues obviamente, porque son más masivas, pues se enfrían más lento, sobre todo hacia el punto, ¿cómo se llama?, frío. Tenemos la posible contaminación del agua de enfriamiento. Nosotros queremos tener un residual de cloro mínimo ahí de 0.5 partes por millón, y tenemos que tener un cuidado extremo precisamente en lo que son arrugas, ganchos de tapa que sean cortos o de cuerpo cortos, cierres que se nos hayan resbalado o patinado, porque se nos puede introducir esta agua de enfriamiento a la conserva y nos va a generar deterioro si no la tenemos, ¿cómo se llama?, clorada. Una vez que salgamos del autoclave, es importante que manipulemos las latas con cuidado, que no las estemos moviendo y de todo, porque en la zona de sello tenemos el compuesto sellador, la goma, y ella se encuentra extendida, se encuentra expuesta porque está a temperaturas altas y puede permitir el ingreso de contaminantes de afuera. Está en su zona y en su momento más crítico. Puede ser que tengamos casos puntuales de que el envase está dañado. Puede ser que tenga una microfuga, o un pinhole, una fractura en la soldadura, un problema en el cierre o demás. Aquí yo quiero hacer un paréntesis y devolverme a la pregunta que se planteó en el seminario pasado, creo, no sé si fue el primero o el pasado, que les dije que le íbamos a volver a tocar, donde se hablaba de una fruta que se decoloraba. Hay que tener un cuidado. Lo que se estaba describiendo ahí era una oxidación. La pregunta es si era bacteriana o si era por defecto de un envase, porque perfectamente lo que podíamos tener es que ese envase o el lote de envases tuviera microfugas y estuvieran permitiendo la entrada, ¿cómo se llama?, de oxígeno, y eso nos estuviera dando la decoloración. La otra situación que podría ser es que, por ejemplo, si fuera bacteriano, y entonces se nos generara, ¿cómo se llama?, hidrógeno, y se nos generara ácido, y se nos generara esa decoloración. Vamos a hablar un poquito de eso más al final. Pero entonces es importante reconocer que tengamos un envase dañado, no necesariamente es que todo el lote está dañado, o puede que sí. Y puede que sea por temas mecánicos, como por ejemplo una roturita o problemas en la soldadura, o puede ser que sea por temas microbiológicos. Entonces hay que tener cuidado para detectar cuál de los dos eventos es. Vamos a hablar de eso al puro final del seminario. Y un tema que lo hemos discutido de manera, ¿cómo se llama?, puntual, un par de veces, es que el tratamiento no sea suficiente. ¿Okay? No es lo que se pretende. O sea, estamos esterilizando para que precisamente el tratamiento nuestro mate la totalidad de
de las bacterias que tenemos ahí, pero hay varios factores que pueden hacer que nuestro tratamiento no sea suficiente. Puede ser que tengamos un problema de descontrol o descalibración de nuestros instrumentos de medición, puede ser que tenemos una carga bacteriana muchísimo mayor, puede ser que tengamos, ¿cómo se llama?, un mal manejo de los instrumentos, ¿cómo se llama?, de control, o cualquier suma de estas situaciones o más que nos generen que nuestro tratamiento no nos cubra el proceso. Puede ser que hayan cambiado las condiciones de la materia prima, por ejemplo, o estemos utilizando otra materia prima y tenga una microbiología diferente o una carga diferente. Ahí tenemos que tener entonces un cuidado y nuevamente repito el punto de que nos fijemos en que si tenemos gases y si podemos determinar si esos gases son bacterianos o no bacterianos. Cuando hablemos de, en la parte final de este seminario, de síntomas de descomposición, vida útil y demás, vamos a retomar este tema más a fondo porque se las trae. ¿Y qué podemos hacer para darnos cuenta si tenemos un tratamiento suficiente o no y cómo vamos a enfrentarlo? Mencionamos la presencia, la posibilidad de que hubiera pinholes, agujeritos en la lata, problemas en la soldadura, problemas del recubrimiento de barniz y demás, y entonces que eso nos genere una situación de corrosión interna al envase. Cuando hablamos de corrosión, estamos hablando de oxidación. En química esto es que al menos se pierde un electrón. Tenemos un metal que al perder un electrón toma ese color característico oxidado. Pero ese color característico oxidado no es único. Vamos a hablar de eso a continuación. Hay dos temas que debemos de tener en mente cuando hablamos de estas situaciones. Lo primero es que cuando tenemos los procesos de corrosión, tenemos dos zonas involucradas, un cátodo y un ánodo. En el cátodo se da una reducción. La reducción es lo contrario a la corrosión. En el cátodo se da una deposición de material. En el cátodo se da la ganancia de los electrones que pierde el ánodo. En el ánodo es lo que llamamos la parte que se corroe. Es aquella parte que pierde el electrón, es aquella parte que cambia de color y que cambia de características. Y la segunda que tenemos es qué tipos de corrosión nos pueden afectar. Hay muchísimos tipos de corrosión. Vamos a discutir suavemente, muy por encima, los que nos afectan a nosotros en la industria de alimentos enfocados en el envase. La primera es aquella corrosión húmeda. Es húmeda porque precisamente requiere la presencia de agua. Y el metal por excelencia que nos está siendo afectado es el hierro. El hierro tiene dos estados de corrosión. Hierro 3 y hierro 4. ¿Okay? Uno es rojo y otro es negro. El primer estado es el que es negro y el segundo es el que es, ¿cómo se llama? Rojizo. ¿Qué potencia esta corrosión húmeda? La presencia de electrolitos, la sal, los ácidos, el cloro y otros factores, ácidos grasos inclusive. Todo esto hace que mi corrosión sea muchísimo mayor. Cuando yo veo un clavo de hierro, ¿verdad? Yo veo herrumbre, yo veo corrosión roja. Pero cuando el clavo decimos que está podrido y yo lo parto, veo que en el centro el metal es negro. Esa es corrosión, ¿cómo se llama? Del otro tipo. No es meramente por el clavo, sino porque cómo nos afecta y cómo la vamos a reconocer. Porque puede venir de ambos tipos de corrosión los síntomas que nos muestren nuestras latas, nuestros envases. La otra corrosión que tenemos que tener, ¿cómo se llama? Cuidado, es la corrosión que se nos da por el par galvánico, que genera nada más el hecho de que tengamos dos metales diferentes. Aunque mi autoclave sea de hierro y mis latas sean mayoritariamente de hierro, la sola presencia de los recubrimientos sobre las latas, por ejemplo el barniz, el hecho de que sea una hojalata y no solamente metal, hace que ya tengamos dos metales. Si tenemos un autoclave de acero inoxidable, ni se diga, tenemos por un lado acero inoxidable, por otro lado, ¿cómo se llama? Nuestra hojalata. Y así sucesivamente.
¿Qué genera esta corrosión, este par galvánico? La corrosión es un mecanismo meramente electroquímico. Lo genera entonces una corriente eléctrica, un cambio de voltaje entre estos dos metales que permite el paso de electrones. ¿Qué tenemos que tener? ¿Cómo se llama? Clarísimo. Que nuestros equipos tienen que estar aterrizados. Esto parece mentira, puede ser que sea nuestra fuente de corrosión y es muy sencillo de corregir. Es nada más que nuestro electricista o el que tenga a mano un medidor de voltaje mida si tenemos una diferencia de potencial en nuestros autoclaves y que los aterrice, porque si los aterriza nos elimina el problema. Tenemos que tener claro que cuando tenemos latas y autoclaves, las latas y su periferia, las latas en sí, son las que van a tender a corroerse. Son lo que llamamos ánodos de sacrificio. Son los que muestran la corrosión. Los otros dos tipos de corrosiones que nos afectan, uno es llamado reducción gaseosa. Se da cuando el oxígeno y el hidrógeno forman ácidos con gases generados en nuestro proceso. Normalmente se da porque viene bicarbonato en el agua que nos genera dióxido de carbono. En la autoclave, como subió la temperatura y presión, este dióxido de carbono se mezcla con el agua, o con el hidrógeno, o con el oxígeno, y nos genera ácido carbónico. Ese ácido carbónico nos da puntos rojos. ¿Dónde tendemos a verlos? En el score del abre fácil, que es la parte que está cortada, que no tiene recubrimiento de barniz. Ahí vamos a ver esos puntitos rojos. En los filos de los cierres vemos los puntos o zonas rojas o sobre la soldadura. Y creemos que esto normalmente es uno de los causantes de esa corrosión. Vamos a ver cómo buscamos si son ellos o no en cuestión de momentos. Lo demás es corrosión atmosférica, pero tengamos cuidado cuando hablamos de atmósfera. ¿Quiénes son esos potenciadores que hacen que esta corrosión sea muchísimo mayor? El dióxido de azufre, el cloro, los nitratos y nitritos y el dióxido de carbono. Ahora, cuando hablamos de atmósfera, reconozcamos que la atmósfera puede ser la atmósfera de la lata antes de entrar al autoclave, la atmósfera de la lata en el autoclave, o sea, las condiciones del autoclave propiamente, o donde nosotros estemos almacenando nuestro producto, como se llama, final. Si en ellos tenemos algunos de estos, vamos a tener problemas. ¿Cómo los voy a tener? Cloro lo tenemos como agua por todo lado. Sulfatos y dióxido de azufre es fácil tenerlo. Inclusive puede que sea uno de los aditivos de nuestras conservas. Y si no, el agua que traemos y el vapor de los autoclaves puede ser nuestra ruta de entrada. Ya vamos a hablar de esto. ¿Por qué el agua? El agua tiene varios factores que nos afectan y que nos pueden meter corrosión, que nos pueden aumentar nuestros problemas de corrosión. El primer tema es la alcalinidad. Cuando hablamos de alcalinidad, o sea, pensamos en que más bien vamos en un pH mayor de 7 y cuando pensamos en corrosión, pensamos en acidez. Vea, el problema es que esa alcalinidad a veces son causadas por compuestos que bajo temperatura y presión generan más bien ácidos, sobre todo porque se combinan químicamente con oxígeno. Y ahí viene que generamos en los autoclaves, pues temperatura y presión. Entonces, de esa alcalinidad generamos esa corrosión. Puede ser que nuestra agua sea ácida, ¿verdad? Que tenga un pH bajo. Bajo temperatura, bajo presión, entonces se vuelve muy agresiva. Puede ser que tenga muchos sólidos y estos pueden venir dentro disueltos o arrastrados en estos sólidos y ellos nos van a afectar el envase cuando esté bajo temperatura y presión. Ya habíamos hablado de que la alcalinidad nos genera bicarbonatos y los bicarbonatos ácido carbónico, pero no es necesario que se nos genere ácido carbónico. Cuando nosotros tenemos dióxido de carbono y le damos suficiente energía, se llama temperatura, y suficiente presión, él reacciona con el hierro
para producir carbonato de hierro. Y esto es de color negro, son puntos negros. Entonces, es un tema que a veces en las plantas conserveras uno los ve y dice, mire, yo no sé, o sea, tengo un efecto raro, lo que tengo es como que tuviera pecas, como que tuviera puntos negros en la lata. Tradicionalmente es la presencia de dióxido de carbono. ¿De dónde viene? Nuevamente, puede venir en el agua, ¿verdad? Como bicarbonatos, y dependiendo de otras condiciones, lo hacemos oxidar a la lata como carbonato de hierro, que es de color negro, o lo hacemos como ácido carbónico, que nos genera los puntos rojos. Tradicionalmente, ¿verdad? O normalmente, la presencia de estos puntos negros los vamos a tener en el abrefase. El por qué es porque su metal es diferente y por tener el score activa la posibilidad de corroerse. ¿Qué es una prueba rápida que les recomiendo que hagan ustedes? Fíjense en los condensados de las trampas de vapor cercanas a los autoclaves. ¿Qué nos queremos fijar? Si hay manchas de óxido o no, pero más aún vale la pena tomar una muestra de esos condensados, llevarlos al laboratorio y medirles el pH. Nosotros lo que tenemos supuestamente es vapor. El vapor proviene del agua. Una vez que el vapor se condensa es agua. ¿Cuánto tiene que ser el pH del agua? El pH es 7. Si yo tengo un valor diferente del 7, tengo un problema. Si ese valor es muy por debajo del 7, tengo un ácido. ¿Cuán ácido es? En el seminario es de 1, en el módulo 1, pusimos una tablita donde mostrábamos el pH, su relación, cómo se llama, con cuán ácido es un producto o no. Entonces, por ahí nos podemos ver. Y si nosotros lo encontramos por encima de 7, nos sentimos bien. No, no nos sentimos bien, porque precisamente tenemos carbonato de hierro. Y usted me dice, bueno, hey, tengo unos puntos negros ahí. Tal vez no se vea mucho, tal vez no sea tan feo. ¿Cómo me va a afectar? Pues eso, rompió o estiró mi barniz. Va a tender a reaccionar corroyéndose a su máxima capacidad de corrosión y entonces después va a ser la semilla para que me aparezca cómo se llama corrosión ahí. Una de ellas, corrosión fibrilar, por ejemplo, o de otro tipo. También, un tema que a mí en lo particular me ha llamado muchísimo la atención es la presencia de otros materiales, materia orgánica, que cubre, embarra, moja, ensucia nuestros envases. Sobre todo cuando son grasas. La gente llega y le dice, bueno, es que es una grasa, es un aceite, entonces a mí no me preocupa, porque ¿cómo se llama? La grasa o el aceite protege al metal. Eso es una verdad a medias. Figúrense que si yo tomo un ácido orgánico y voy haciendo esa molécula más grande, nada más por adicionando carbones, yo paso a tener un ácido graso. Y si yo sigo adicionando, llego a una parte en química, ¿verdad? Donde lo que tengo es un aceite. Si cada vez más grande esa molécula, ¿ok? Lo que se me genera es una grasa. Dicho de otra manera, si uno tiene formación en química, uno no ve la diferencia entre un ácido orgánico, un aceite y una grasa. Es nada más el tamaño de la cadena de carbón. Esa es la primera parte. Son 3. La segunda parte es que esas grasas se les llenan, se hidratan, se ocluyen con agua y tenemos agua en contacto con la lata y agua que tiene un ácido, porque a medida que se vaya descomponiendo esa grasa, se va a volver cada vez más ácida. Me va a formar un ácido orgánico y entonces eso me va a generar corrosión. Ni se diga de los otros ácidos que usamos, ¿verdad? Porque usamos ácido cítrico, usamos ácido acético, e inclusive, ¿cómo se llama? Otros, que si los dejamos ahí en contacto con la lata, nos va a generar corrosión. Si tenemos sales, cloruros, nitratos, cualquier otro, sulfatos, vamos a tener problemas de corrosión. Es cuestión de tiempo, de humedad y de temperatura, pero va a pasar.
Y también tenemos orgánicos que son problemáticos. Uno de ellos es la capsaicina, el chile picante. Nada más como ejemplo, porque tenemos muchísimos más que tocar. La capsaicina, el chile, es y tiende a ser ácida. Sus compuestos de descomposición a medida que va avanzando el tiempo son ácidos y no la remueve el agua porque es hidrofóbica. Entonces ella prefiere quedarse pegada a la lata que disolverse con el agua. Ocupamos un jabón, ocupamos lavar bien esas latas, sobre todo si estamos usando compuestos, ¿cómo se llama? Con chile. Si le añadimos algo que la potencie, como por ejemplo salsa de tomate, ¿verdad?, que tiene licopeno, pues entonces tenemos nosotros un cóctel perfecto para generar corrosión. Y entonces, sobre todo cuando los que están en la parte de los que hacen sardinas, en ambientes que son agresivos, con aguas que cerca del mar tienden a tener bicarbonatos, y tenemos sardinas en tomate con chile, tenemos una situación que tenemos que tener cuidado de tener las latas de la manera más limpia posible y nuestras aguas de contacto para evitarnos problemas. Este diagrama es un poquitito técnico, ¿verdad? Y espero no generar confusión con él. Demuestra, y es el diagrama de pH versus potencial para un metal en particular. Nuestro querido amigo el hierro. ¿Okay? En el eje de las X tenemos lo que es el pH, en el eje de las Y diferentes potenciales de referencia. Tenemos hidrógeno, tenemos el par cobre, sulfato de cobre o el de zinc. En realidad es nada más para referir y lo que queremos es un cambio. Si nosotros nos fijamos en el diagrama, tenemos tres zonas claramente definidas. Tenemos una zona donde decimos que el metal está pasivado. Significa que él es pasivo frente a la corrosión. Significa que no se corroe. Él es pasivo. Él está protegido. Tenemos zonas de corrosión, ¿verdad?, donde precisamente se nos da nuestra oxidación. Es interesante que la mayoría de nosotros piensan en la corrosión como algo que es ácido o cercano a ácido. En realidad no es así. Usted puede tener una corrosión alcalina, dependiendo de las condiciones, y las condiciones es dependiendo del potencial. Y también tenemos una zona de inmunidad. La zona de inmunidad es donde el metal, no importa lo que hagamos, es básicamente inoxidable. Es como que si fuera vidrio. No se corroe. ¿De qué depende? Básicamente depende del potencial, pero también depende del pH. Por eso este triángulo, como se llama acá. Yo quiero que toquemos tres casos rápidamente. ¿Qué pasa cuando yo tengo un metal y puedo estar en perfectas condiciones, pero paso una corriente eléctrica? Y esto puede ser porque tengamos alguna peladura en un alambre de los instrumentos eléctricos del autoclave, o en la zona de, ¿cómo se llama?, metálica que está en contacto con los autoclaves y demás. Usted está circulando esa corriente y entonces usted se mueve de una zona de inmunidad a una zona de corrosión. Aunque suene muy técnico, esto pasa. Y la manera de corregirlo es muy sencilla, ya la mencionamos. Usted mide su diferencia de potencial del autoclave y todo el sistema metálico que está conectado con él contra tierra, contra la tierra. Y esa diferencia de potencial tiene que ser cero. Si no es cero, aterrice ese autoclave, porque si no, en algún momento le va a dar corrosión. La corrosión puede ser inmediata, recién salida del autoclave, o tiempo después, saliendo de sus bodegas. Pero entonces aterricemos ese autoclave. Si hablamos del caso 2, más bien estamos nosotros en una zona donde se nos genera corrosión, pero nos vamos a mover hacia una zona pasiva. ¿Cómo logramos eso? Cambiando el pH, moviéndonos hacia pH 7. Vean que cerca de pH 7 y potenciales, diferentes potenciales relativamente normales, estamos en una zona de pasivación. ¿Okay? Entonces, si cambiamos el pH, reducimos lo ácido que sea el medio, nos movemos hacia una zona de pasivación. Y ahora tenemos el caso 3.
El caso 3 es interesante porque no cambiamos el pH. ¿Qué fue? Cambiamos la diferencia de potencial. ¿Cómo podemos hacer eso? Eso lo podemos hacer añadiendo un pasivador a las aguas de contacto con las latas. Entonces, por ejemplo, sales de zinc, fosfatos, una mezcla de ellas, etcétera, hay varios, nos pueden sacar de una zona potencialmente problemática hacia una zona sin problemas. ¿Cómo se hace? Entonces, los 3 casos. Queremos que nuestras autoclaves estén aterrizadas. No queremos tener presencias de ácidos. Si estamos teniendo problemas, y aunque no los tengamos teniendo, es una buena póliza de seguridad usar pasivadores en nuestras aguas de contacto. Cualquiera de estas 3 nos evitan meternos en zonas de corrosión o nos sacan de zonas de corrosión. Si tenemos dudas de esas aguas de contacto, hay 2 grandes indicadores, hay muchos. Los más usados normalmente son el índice de Langelier y el índice de, ¿cómo se llama?, de RINAR. Los 2 están basados en lo que es el dióxido de carbono y sus pHs, el de saturación y el pH, ¿cómo se llama?, actual del agua. Lo que es importante aquí saber, no es tanto saber cómo calcular estos índices, qué significan y demás, porque se vuelve un poco técnico y se sale del objetivo de este seminario. Lo que es importante saber es que el agua que rodea nuestras latas, y puede ser el agua condensada, y puede ser el vapor, porque el vapor es agua al fin y al cabo, puede ser una fuente de problemas para nosotros. Esa fuente de problemas puede ser desde que nos haga deposiciones, y la de carbonato de hierro es una de ellas, y manchas blancas sobre la lata son otras de ellas, a que nos den corrosiones, y corrosiones que inclusive pueden ser fuertes. Corrosiones que usted abre el autoclave y usted ve la lata, ¿cómo se llama?, saliendo con problemas. A veces eso puede darse por situaciones, ¿cómo se llama?, de cambios. Y el cambio puede ser tan sencillo como que usted cambie de no usar abre fácil a usar abre fácil. ¿Por qué? Porque el metal del abre fácil es diferente. Y entonces, al tener un metal diferente, usted se salió de una zona de potencial, generó un cambio de potencial y se ubicó en otra zona. O sea, yo estaba usando lata sin abre fácil, sin ningún problema, todo estaba bien, les puse abre fácil y me salen corroídas. Parece, ¿cómo se llama?, ciencia ficción, pero es ciencia de la más pura, de esta. Si tenemos problemas de corrosión, fijémonos en nuestras aguas. Un buen análisis de agua nos puede dirigir a que tengamos alguna de estas situaciones que nos estén afectando. Y ya para irnos acercando al final, hablemos un poquitito de lo que es aceleración y vida útil. ¿De qué depende mi vida útil? ¿Qué es vida útil para empezar? Pues la vida útil es aquel tiempo donde yo digo que mi producto, porque lo he medido, cumple con condiciones tales, aparte de inocuidad, características suficientes para que su calidad sea buena o aceptable. ¿De qué depende esta vida útil? De las condiciones ambientales a que expongamos al producto, de la calidad inicial que posea, incluyendo la presencia o no de aditivos, y del tipo de producto, porque hay productos que por su naturaleza van a tener vida útiles más cortas. Vamos a hablar de ellos ahorita. ¿Cuáles son aquellos atributos que hacen que mi vida útil cambie? ¿Cuáles son los que yo mido para saber si mi vida útil está llegando a su fin, estamos ya al fin de la vida útil o ya la excedimos? Puede ser que sea el contenido de vitaminas, un principio activo o la presencia de un aditivo, que sé yo, por ejemplo, vitamina C. Puede ser la prudencia, la soledad, que se me desarrollen microorganismos o que tengamos un olor típico. Puede ser un cambio, un aumento en la concentración de algo. Por ejemplo, un cambio de color que se me oscurezca. Me dice que ya hasta este color he llegado a mi vida útil máxima. Puede ser un producto de deterioro, de una reacción de deterioro. No sé, puede ser pH perfectamente.
como dijéramos, el aumento de una carga microbiana, sabores y olores extraños, que el producto no tenga cohesión, que el producto se me vuelva ráncido. ¿Cómo se deterioran mis alimentos? Yo sé que la mayoría que estamos, ¿cómo se llama acá? Estamos en la industria de la conserva propiamente, pero para no dejarlo por aparte muy rápidamente, podemos tener el ataque de plagas para los alimentos o la contaminación de ellos porque estén expuestos en bodegas y demás. Pero ya dentro de la lata no podemos descartar el ataque microbiano, que haya o no oxidación o hidrólisis de lípidos, que haya oxidación de pigmentos, de aquel rojo carmesí bonito tiende a ser un color cafezuzco feo, ¿verdad? Y que haya reacciones de oscurecimiento, sean enzimáticas o no enzimáticas. Puede ser que tengamos una desnaturalización, por ejemplo, de proteínas, enranciamiento, se vuelve rancio, ¿verdad? Cristalización y modificaciones de los coloides. Una de las típicas es la sinersis química. La sinersis química es cuando se suelta, se desprende agua o líquidos de la matriz del producto y usted ve un cambio de fases. Ve una parte alta o baja, donde usted tiene un líquido claro, agua básicamente, y en el otro lado el resto del alimento. Puede ser que aparezcan grumos, cambios de textura, que se dé actividad enzimática o que, como lo viéramos, ya estábamos midiéndolo, tengamos pérdidas de valor nutricional. ¿Cómo medimos esa vida útil? ¿Cómo la determinamos? ¿Cómo hacemos para llegar a ella? Si nosotros graficáramos la cantidad de consumidores que aceptan un producto a un tiempo determinado, vamos a encontrar un punto de corte donde de aquí en adelante dicen, no, ya esto no me gusta, no lo acepto, está muy oscuro, sabe feo, tiene un olor extraño, lo que sea. Esto lo podemos lograr ya sea si tenemos panelistas nuestros entrenados, gente que es hábil en detectar esto, y entonces con un número menor de panelistas es más fácil encontrar ese punto de quiebre, ese punto de corte, o puede ser por los consumidores, ¿cómo se llama? Mismos. Nuevamente, el concepto de vida útil no es un concepto de inocuidad, es de las características que acabamos de descubrir. No es que aquí el producto no sea inocuo, sencillamente es que ya no es aceptado. ¿Okay? El punto es que de acá en adelante ya la gente no lo acepta y no quiere ese producto. ¿Cómo medimos, cómo controlamos esa vida útil? Hay un concepto que quiero introducirlo. Vamos a entrar en una parte técnica un poquitito larga, pero la vamos a intentar aterrizar de una manera y con una ecuación que es la que más se utiliza en la industria de alimentos para detectar esto. ¿Okay? El concepto que tenemos es de energía de activación. ¿Qué es eso? Es la cantidad de energía que hace, que requiere una reacción de deterioro. Las energías de activación varían, o sea, pueden ser relativamente pequeñas, como son para las reacciones enzimáticas de 10 a 15 kilocalorías por mol, hasta moderadamente grandes, como es una desnaturalización de proteínas. Tenemos muchas dependiendo de lo que sea. Y entonces la pregunta es, ¿qué tipo de producto de conserva tengo yo para ver si lo que me va a preocupar es crecimiento de microorganismos o una oxidación de lípidos o una desnaturalización de proteínas? La velocidad, la ecuación que controla, que me describe cómo se pierde un atributo, es en realidad una constante que es en función de el factor de calidad que yo esté midiendo elevado a una potencia. En realidad aquí hay múltiples factores de, ¿cómo se llama?, que están elevados a n potencias. Normalmente lo que hacemos para quitarle complejidad a este tema es simplificarlo y referirlo a un único factor. Y entonces vamos a quedar que en mi velocidad es un cambio, crecimiento o disminución de eso que estoy midiendo, puede ser un oscurecimiento en el tiempo. Y me voy a dar cuenta que es una constante por una A elevado a la n.
vamos a tener en alimentos 3 órdenes de reacciones: orden 0, orden 1 y orden 2. ¿Ok? Y tenemos que saber que la velocidad de reacción a cualquier temperatura depende de la concentración de los reactantes que tengamos. Una reacción de orden 0 es una línea recta. O sea, y ahorita vamos a ver el ejemplo a que me refiero en esto. Si lo que estamos hablando desde una degradación es una recta dependiente negativa. Si lo que estamos midiendo es, por ejemplo, un crecimiento, más bien es una recta dependiente, ¿cómo se llama? Positiva. ¿Quiénes son típicas de reacciones de orden 0? Degradaciones enzimáticas de frutas, vegetales frescos, de alimentos congelados, pastas, pardeamiento no enzimático de cereales, de lácteos, sea Tetrabric, sea cualquier cosa, alimentos secos, y oxidaciones de lípidos, ¿ok? Por ejemplo, en snacks, en alimentos secos. Cuando hablamos de orden 1, para que no se nos complique el manejo, normalmente aplicamos logaritmos y entonces tenemos también una recta. Si es una degradación, su pendiente es negativa. Si es un crecimiento, su pendiente es positiva. En un lado graficamos logaritmo de A y en el otro el tiempo. Entonces tenemos esa famosa recta que estamos discutiendo. ¿Okay? No les mencioné, y se los voy a ver, quiénes son de orden 1, y no les mencioné de orden 2, porque quería mencionarles que si nosotros tenemos controlado y conocido nuestros alimentos, podemos utilizar esas ecuaciones, pero lo que normalmente usamos en la industria es más bien la ecuación de Arrhenius. La ecuación de Arrhenius es una ecuación global, por así decirlo, que me permite encuadrar o modelar todos los órdenes de reacción que hemos estado viendo, sea 0, sea 1 o sea 2. ¿Okay? En general, Arrhenius, que es el mismo de los ácidos, fue el que escribe esta ecuación, encuentra esta ecuación, y es para reacciones químicas, y la tomamos en la industria de alimentos para nuestro uso, y la modificamos. Y nuestra modificación es la siguiente. Básicamente tenemos que el tiempo esperado de cómo se comporta el alimento en un tiempo dado depende del tiempo real a que lo sometamos a una diferencia de temperaturas por un factor que describe cuán agresivo es el producto. Típicamente, ¿verdad? Ya hablamos de Q10 y ahorita vamos a decir que es Q10. El cambio se da de 10 en 10 grados centígrados. Entonces, si nuestra temperatura ambiente es 25, los factores usados, las temperaturas usadas de estudio normales son 35, 45 y 55. ¿Por qué? Porque vamos subiendo 10 grados a esos 25 grados de aceleración. Cuando nosotros tenemos productos muy agresivos, ¿ok? Nuestro factor Q es 4, que es un producto agresivo, un encurtido, porque están bañados en ácido. Chiles, tienen productos, como ya vimos, que son potencialmente muy, muy problemáticos. Cuando tenemos productos muy ácidos y sulfurantes, ¿verdad? Tal vez palmitos, por ejemplo, ¿verdad? Pescados, sobre todo los que son ricos en azufre, como sardinas, hablamos de factores de 3. Y así sucesivamente nos vamos moviendo a factores menos problemáticos, porque son productos que son más nobles, que no se deterioran tan fácilmente, donde tenemos Qs muchísimo menores. Entonces, esta ecuación es tan sencilla como sustituir lo que nosotros vemos hoy, ¿verdad? Lo podemos acelerar si incubamos para ver cómo se va a comportar mi producto y así determinar o estimar mi vida útil. Si nosotros, por ejemplo, estamos hablando de una temperatura de incubación de 35 grados centígrados y estamos hablando de factores entre 2 y 3, que es por donde nos movemos la mayoría de los conserveros, ¿ok? Nuestra incubación a esa temperatura va a ser 3 veces más rápida que el tiempo normal. ¿Qué quiero decir? Si yo agarro y pongo una semana mi producto a 35 grados centígrados controlados las 24 horas, esa incubación
me da cómo va a estar ese producto 3 semanas después. Si es 45 grados, más bien va a ser por 6 veces. Si fue una semana, entonces de 6 a 9 veces. Y si es 55, más. Es importante, ojalá, tener las 4 en control: temperatura ambiente y estos 3, para poder ir viendo cómo se comporta, cómo avanza en el tiempo, y para ver un tema que es importante. Y el tema importante es cuál es mi Q10 para mi producto en particular. Q10 decimos que es cuántas veces se modifica la velocidad de reacción cuando la temperatura varía 10 grados centígrados. Q10 me permite calcular la vida útil porque me dice cuál va a ser, ya que es mi temperatura contra este deterioro. No es una constante Q10, sin embargo, nosotros la determinamos y la conseguimos. ¿Cómo hice eso? Sencillamente agarré mi producto y lo incubé, lo tuve a temperatura ambiente y estas 3, y fui viendo cómo se fue comportando. Yo quiero comparar cómo se compara temperatura ambiente contra lo que viera yo y midiera yo, sobre todo midiera yo, para, ¿cómo se llama? El tiempo, ¿cómo se llama? Acelerado. Por ejemplo, yo tomo, y voy a tomar uno que es fácil, que es pH y que es objetivo. Yo tomo mi producto, lo dejé una semana y le hago, ¿cómo se llama? Una medición de pH a 3, 4, 5 latas. Tiene que ser un valor suficiente para tener consistencia estadística. Y mi pH fue uno en particular. Mi pH fue 7.2. Bien, tomo latas que estuvieran ahí, por decir algo, un mes, a 35 grados centígrados. Entonces, eso me lo aceleró un estimado de 3 veces. Mido ese pH y veo que tiene una variación de, digamos, medio grado. Entonces, de ser 7.2 me bajó a 6.5. Sucesivamente lo hago para 45 y para 55. Tengo que tener suficientes latas de temperatura ambiente para medirlo el tiempo requerido después. ¿Qué quiero decir? Tomé otra porción de latas que estaban a 25 grados centígrados, me esperé las 3 semanas y los medí y me doy cuenta que sí llega a ser, ¿cómo se llama? 6.5. Pero no llega a ser 6.5 3 semanas después. Llega a ser 6.5, digamos, 4 semanas y media después. ¿Qué significa eso? Que mi Q10, mi factor Q que debo usar, no es 3. Es más bien 2 o 2.2. Porque no se me deteriora en 3 semanas. Se me deteriora en más de 4. Y entonces voy a utilizar un factor Q aquí muchísimo menor. 2.5, por ejemplo, 2.2 el que determinara. Y así sucesivamente, yo puedo con esto modelar mi vida útil y saber cómo se comporta. Nuevamente, Q10 no es una constante, pero una vez que la determinemos para nuestro producto, la podemos, ¿cómo se llama?, considerar constante. Si no la tenemos, por acá tenemos una buena referencia. Hay literatura, ¿verdad? En internet hay cualquier cantidad. Si nos metemos con la ecuación de Arrhenius y aceleración, vamos a encontrar información más relevante, específica a nuestros productos. O podemos hacer esos ejercicios que nos van a ayudar a tener un mejor control. Bien, estamos ya en la recta final y hablamos de diagnóstico del deterioro. ¿Qué queremos medir y qué queremos buscar? Precisamente estábamos hablando de medir el cambio de pH para ver cómo se va agotando nuestra vida útil. Obviamente lo hice en tiempos, ¿cómo se llama?, relativamente exagerados para los que estamos acá, porque probablemente estos cambios de pH ocurran en el lapso de meses, si no es que años, para la mayoría de los participantes por las industrias que representan. El cambio puede ser organoléptico, puede ser una percepción, que se pierda un sabor o que aparezca un sabor residual no querido. Puede ser fácil de medir, como lo que es una turbidez,
o puede que vayamos perdiendo vacío, que se me generen gases. Hablamos de que la generación de gases puede ser meramente por reacción química. Si nosotros tenemos ese metal expuesto dentro de la lata a nuestra conserva, podemos perder ese vacío porque se nos genera gases de la oxidación del metal, o perfectamente es por un crecimiento bacteriano. Ojo, hay crecimientos bacterianos que no generan gases, que lo que generan es el cambio de pH nada más. Ese es el flat sour que estuviéramos, ¿cómo se llama?, discutiendo. Si tenemos estos casos, es importante que nuestro soporte microbiológico sea bueno, el laboratorio microbiológico a los que nos referimos, porque perfectamente en el flat sour tenemos, lo recordamos del módulo 1, un crecimiento bacteriano, una acidificación simultánea y luego llegamos a un pH que mata a estas bacterias. Es un suicidio bacteriano, se mueren todas, el pH las mata. Entonces, ¿qué es lo que queda ahí? Los cadáveres de bacterias. Si tenemos un laboratorio que no es muy curioso, ellos muestran nuestro producto, hacen su incubación, hacen su preparación, hacen su medición y por supuesto no notan y no detectan ningún crecimiento. Sus recuentos son 0, pero es porque todo está muerto. Ocupamos gente hábil, acuciosa y que con el microscopio más bien busquen cadáveres de bacterias y lo que encuentren es precisamente que lo que tenemos es flat sour. Y nuevamente tenemos, ¿cómo se llama?, el tema de deterioro incipiente que ya discutiéramos en una transparencia pasada. Ahora bien, nosotros tenemos ese duda de si lo que tenemos es un crecimiento bacteriano o no. Si es eso lo que nos está afectando, eso es lo que está causando nuestro deterioro. Nosotros podemos pedirle al laboratorio que sobre una muestra de latas nos genere un estudio de esterilidad comercial. Y es un recuento estándar típico en la industria donde se nos hace el recuento aeróbico, recuento anaeróbico, facultativo, otras mediciones y nos dicen si bien su conserva es estéril o no, usted tiene una situación. Es importante reconocer que eso es válido para ese lote que estamos analizando en ese momento específico de tiempo. Perfectamente, es una situación diferente el mes entrante porque cambiaron, ¿cómo se llama?, condiciones. Como les dijera, también podemos ver si tenemos ahí cadáveres de bacterias, si lo que tenemos es una acidificación sin generación de gases. Y el tema que les quería yo plantear, ¿verdad?, es precisamente si queremos retar el proceso. Este reto de proceso es un diagnóstico microbiológico, aquí hay un error ortográfico, que es muy interesante, ¿verdad?, ya que lo que hacemos es inocular nuestra conserva con bacilos. Les puse un ejemplo, porque es una marca bastante difundida, ¿verdad?, que es la 3M, ¿verdad?, y tiene a disposición una batería de 3 tipos de microorganismos, dependiendo de nuestra conserva, para diferentes rangos de temperatura, bajo la marca Atest. Entonces ahí lo pueden buscar. Para este ejemplo en particular, porque son frijoles, se usaron geobacillus estereotermófilos. ¿Por qué? Porque son muy resistentes a la temperatura y son procesos altos. Y son uno de los que son difíciles porque son generadores de flat sour. Esos son los viales que yo compro, ¿cómo se llama? Y que me lo facilita normalmente el proveedor de servicios microbiológicos. Yo los introduzco en las latas, voy a dar mi proceso y luego, ¿cómo se llama?, las envío al laboratorio donde ellos las toman y determinan la muerte o no de esta población de bacterias. Tengo 3 cosas acá que quiero repasar.
¿qué estoy haciendo yo acá? Yo estoy verificando que mi proceso mate estas bacterias. Este es un caso particular porque está hecho para conservas que requieren temperaturas relativamente altas y tiempos altos, porque este bichito es muy resistente. La gente de 3M tiene 2 presentaciones más para productos, por ejemplo, frutas en almíbar, que son tiempos y temperaturas más bajas, o tal vez, ¿cómo se llama? Vegetales más nobles, tal vez papa, tal vez maíz dulce, que tienen, ¿cómo se llama? Tiempos y temperaturas intermedias. Entonces, yo escojo cuál test voy a poner, si fuera el 3M, porque hay otras marcas también, ¿verdad? Y así me doy cuenta que mi proceso sí mata las bacterias. Si tengo duda, yo reto mi proceso y me quedo, ¿cómo se llama? Tranquilo, de que sí está funcionando o no. No tengo que usar el de Geobacillus, depende de mis condiciones. Busco, me pongo de acuerdo con el laboratorio, escogemos cuál se va a usar y reto mi proceso. Si queremos al menos 3 mediciones por proceso o por lata para tener consistencia estadística de que de verdad estamos siendo problemáticos o estamos siendo, ¿cómo se llama?, buenos en el proceso. Y eso, ¿cómo se llama?, concluimos esto. Yo sé que este módulo era particularmente lleno de información que normalmente no nos la dan en la parte de, ¿cómo se llama?, alimentos, y que teníamos que tocarla a una velocidad rápida. Pero espero no haber generado dudas y más bien, ¿cómo se llama?, poderles abrir la puerta de que hay temas de que nos pueden ayudar y que nos pueden dirigir más. Entonces, sin más, paso a que entremos a la sección de comentarios. Gracias, Carlos. Muchas gracias por lo didáctico de la presentación. Vamos a pasar a dar lectura a las consultas que han ido realizando a medida que hemos avanzado con la presentación. Nos comenta uno de los participantes, nos dice: cuando tenemos un producto muy frío que se va a envasar, ¿qué es lo más recomendable? ¿Esperar a que se enfríe o aumentar la temperatura del líquido de gobierno? O sea, nosotros queremos calentarlo. Para eso discutimos el uso de lo que eran los exhausters, los precalentadores. Eso es lo que es ideal. Si no podemos hacer eso, entonces también lo discutimos en el módulo 2, queremos usar la temperatura más alta posible del líquido de gobierno para que caliente al producto. Aquí hay un tema que es importante resaltar. ¿Cómo se diseñó mi proceso térmico? Si mi proceso térmico se diseñó considerando un punto frío, valga la redundancia, frío, o si se me diseñó considerando un punto frío que ya estaba tibio cuando entramos al proceso. ¿Qué quiero decir esto? Tomo un ejemplo. Yo tengo, por decir algo exagerado, salido tal vez, sardinas congeladas, ¿ok? Y las voy a empacar en aceite. Si mi proceso partía de sardinas crudas, temperatura ambiente, ¿ok? Son condiciones totalmente diferentes de tenerlas congeladas. Voy a requerir más tiempo, voy a requerir tal vez más temperatura, o una combinación de esas dos para tener la letalidad que yo quería. Entonces, si fuera ese el caso, lo que yo voy a tener que hacer es descongelar esas sardinas. Voy a tener que pensar en precocerlas. Voy a tener que pensar en un cocinador antes de entrar a mi proceso, ¿cómo se llama?, térmico, como opción 1. Mi opción 2 es, no, ya mi proceso térmico requiere 10 minutos más, porque esos 10 minutos más lo que van a hacer es calentarme las sardinas, precocérmelas, y después de eso viene el proceso y la letalidad en sí. Escojo sardinas, y yo sé que es un tema exagerado ahí, porque la sardina es en particular uno de los temas donde uno, tal vez el proceso térmico de lo que es
la letalidad, la inocuidad es dada. Pero como la sardina tiene espinas, uno le añade un factor de seguridad, no de seguridad, un factor de trabajo para que las espinas se suavicen. Eso nos generan dos beneficios. Lo primero es claramente que las espinas no van a ser un problema para las personas que las consuman, pero aumenta mi letalidad. Entonces, bajo ciertas condiciones, la persona puede decir, bueno, pero es que yo ya lo he hecho así antes, 2, 3, 5 veces con sardinas congeladas. No es lo que normalmente hago, pero adivine qué, todos mis factores están buenos. Todo está bien. O sea, tengo el mismo pH, no tengo crecimiento bacteriano, no tengo ningún problema. Pero un día dado, teníamos una carga que era ligeramente mayor y porque venían congeladas, nos salimos de esa zona de protección que nos estaba dando la temperatura y tiempo adicionales. Entonces volvemos a lo que habíamos mencionado de la tablita y de la corrección y el diseño del proceso térmico. Si mi proceso térmico estaba diseñado para que mi producto en el punto frío entrara frío de los autoclaves, no tengo ningún problema. Si no es así, que generalmente no es así, yo lo que quiero es precalentar, o sea, en un exhauster, o al menos que mi líquido gobierno sea lo más caliente posible para que me ayude con ese atemperado, con ese calentado. Bien, ahí cierro muy bien, Carlos. esa pregunta. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Tenemos, nos pregunta Natalia, nos dice, ¿el reproceso puede generar o puede afectar la calidad organoléptica del producto? Ok, sí y no. Aquí el punto es letalidad e inocuidad por un lado y calidad por el otro. No necesariamente tienen que estar en contraposición. Lo que es importante son dos cosas. Primero, queremos reprocesar lo menos posible. Es más caro, nos puede generar problemas, todo lo que ustedes quieran, no queremos reprocesar. Pero si vamos a reprocesar, lo que es importante es hacerlo bien. Lo ideal sería que el reproceso, y si estamos hablando de reproceso, entendiendo que tenemos una desviación térmica, ¿ok? Nosotros podemos tener un proceso alterno que no afecte y nada más cubra la letalidad que ocupamos. Si lo hemos calculado bien, no tiene que afectar calidad. Ahora bien, hablemos del otro reproceso. El reproceso fue no por un tema de inocuidad, no fue por una desviación de proceso. Fue algo que me pasó. No sé, se me dañaron las latas, se me arrugaron, encontramos que estaba bajo de vitamina o de sal y entonces queremos reprocesarlas. Ese producto ya tiene una letalidad dada, ya tiene una esterilidad dada. El reproceso no tiene que ser necesariamente a las mismas condiciones de proceso que se dio, ¿cómo se llama?, antes. ¿Qué quiero decir? Que la temperatura puede ser menor y que el tiempo puede ser menor o que los dos juntos pueden ser menores. Y normalmente, si lo calculamos y lo vemos, van a ser menores. Si yo le doy el mismo proceso térmico de un producto que no lo hubiera recibido, pues sí, probablemente dañe y afecte factores de calidad. Pero si le doy un reproceso adecuado, no me va a afectar la calidad. Muy bien, interesante. Muy bien, Carlos, muchas gracias. La siguiente pregunta nos dice don Miguel Ángel. El método de Boll, usando el historial térmico del proceso, permite determinar el F0 final de ese lote que presenta la desviación y saber si, a pesar de la desviación, logra ser seguro. Sí, correcto. Eso, y la parte de cálculo de procesos es ¿cómo se llama? Interesante. Yo no me metí a fondo de esto, pero hay un comentario en esa transparencia, precisamente probablemente le dio el origen a la duda a nuestro compañero, donde uno revisa y uno es la persona que le toca hacer el trabajo, la autoridad térmica que se haya escogido, el asesor que tengamos a cargo, la autoridad térmica del país, no sé, depende del caso, y se revisa qué fue lo que recibió
ese producto, bajo qué condiciones, tiempo, temperatura, qué era, todos los factores de diseño, y entonces usted dice, en realidad cumple, o no cumple. No solamente BOL, hay otros, ¿cómo se llama? Métodos para eso, pero es ya extenso y requiere que nos metamos en toda la matemática para que veamos cómo se haga esto. Pero sí, usted puede sencillamente ver cuál fue el proceso que dio y decir, este producto es seguro o no lo es, y le tengo que hacer esto o lo tengo que destruir. Muy bien. Muy bien. Tenemos la siguiente pregunta y dice, ¿la vida útil se considera desde la fabricación del envase o desde el llenado del mismo? La vida útil es para la conserva. Ok, aquí tenemos temas que son interesantes porque nos sale un abanico de situaciones. Este seminario estaba dirigido a lo que es lata. Hablemos de lata primordialmente, pero toquemos cómo se llama los vecinos. Por un lado tenemos cómo se llama vidrio. Vidrio y lata casi que van, como se llama, parecidos de la mano, ¿verdad? Y tienen una ventaja en lo que es el tema de vida útil. Finalmente, tenemos, como se llama, envases rígidos de plástico siguiéndolos, compuestos, y más atrás, envases, como se llama, flexibles. Cuando nosotros hablamos del concepto de vida útil, asumimos que el envase, sea cualquiera de estos que mencionara, está con un periodo reciente, razonable de fabricación. Y mi vida útil es desde el momento en que yo produje mi conserva. Esto se mantiene así para vidrio y lata incólume. Pero a medida que nos metemos en los otros envases, es que tienen una característica. Ellos también tienen una vida útil per se. Si tenemos envases rígidos de plástico, dependiendo del plástico, vamos a tener una degradación por lo que es exposición, ¿cómo se llama? A ozono. Vamos a tener una degradación por lo que es la exposición, ¿cómo se llama? A rayos ultravioleta, que están por todo lado, que van a hacer que nuestros plastificantes se vayan perdiendo y entonces el envase sea menos plástico y se vuelva quebradizo y permite infiltraciones y demás. Entonces ese viene un paso atrás de la lata. Si tenemos un envase compuesto, anda todavía, ¿cómo se llama? Un poco peor. Pero todavía más atrás es que los envases flexibles tienen una vida útil per se. Entonces, dependiendo de la tecnología que utilice yo, dependiendo de la mezcla de polímeros y la cantidad de sándwiches, la cantidad de capas y de qué están compuestos, yo puedo ya entrar con una situación de que me está comprometiendo la vida útil de la conserva en sí. La mayoría de estas personas, fabricantes de envases flexibles, no le van a garantizar a usted el envase flexible por más de un año. Si yo, por alguna razón, lo tuve en mis bodegas y, no sé, medimos mal la mezcla de ventas, la predicción de ventas, y se mandó a producir una cantidad muy grande porque la expectativa era muy buena, pero a la hora de la ejecución resultó muy mala, y entonces resulta que ahorita, hoy, estoy empacando, ¿cómo se llama?, con pouches, con envases flexibles que tienen ya un año o más. Entre más tiempo tengan sobre ese año, más problemático estoy, porque mi vida útil de mi conserva me la está condicionando mi material de empaque. ¿Qué tengo típicamente? Tengo delaminados, que me empiezan a generar burbujitas, inclusive se me pueden, ¿cómo se llama?, desprender. Tengo agresión por el medio ambiente, y las condiciones de almacenamiento son importantísimas en esto, que permiten, por ejemplo, una mayor transferencia de oxígeno del medio ambiente hacia mi producto. Ojalá que mi producto sea susceptible a un pardeamiento, pues entonces voy a tener que mi vida útil es muchísimo menor. Si esto lo hubiera comparado con vidrio con lata, pues de ahí, vidrio y lata salen
sin ningún problema. Ellos no negocian permeabilidad, no negocian delaminado, no negocian, ¿cómo se llama?, transmisibilidad, no los afecta. Para ellos son inmunes, ellos son, ¿cómo se llama?, campeones en este tema. Entonces, cuando hablamos de esos envases, ya el concepto de vida útil debe considerar cuándo fue que produjimos esos envases flexibles. Si esos envases flexibles son nuevos, son recientes, mi concepto de vida útil no cambia, es desde que yo generé la conserva. Pero si yo tengo empaques flexibles que tienen mucho tiempo de estar en las bodegas del distribuidor, más tiempo en mis bodegas, y esa suma de tiempos empieza a sumar meses, Dios no quiera años, el concepto de vida útil debe considerar lo que me está, ¿cómo se llama?, pasando. ¿Para qué vimos el tema de aceleración? Precisamente para eso. O sea, dice por ahí la palabra del Señor que el que tiene oídos que oiga. Yo tengo mis envases flexibles con problemas, yo me voy, lleno una buena cantidad y me determino mi Q10 con esas condiciones y digo, vea señor, si antes estábamos poniéndole un año de vida útil a este empaque flexible, resulta que ahora tenemos promoción porque nos aguanta 6 meses, o 5, o 4, o 3. Y si es 3, dígame qué hacemos. ¿Lo sacamos en promoción o mejor nos giramos con ellos? Y esa sería la respuesta, ¿cómo se llama?, completa. Carlos, sí, Carlos, ahí mismo, como repregunta, Sebastián nos dice, ¿qué participación o cómo se comporta el compuesto sellador en este caso? Ok, cuando hablamos de compuesto sellador estamos hablando de la goma que está en nuestro cierre de los envases. La goma es muy noble, es muy flexible, pero tiene un momento que es crítico para ella. El momento que es crítico es cuando sale del autoclave. Ella ahí se encuentra a temperaturas relativamente altas, ha sido permeada por la presión y por los líquidos, y entonces ella va a ir volviendo a ser resistente y fuerte con el tiempo. Cuando nosotros acabamos de procesar y sacamos nuestras latas, queremos que no sean manipuladas, queremos que sufran lo menos posible en ese intervalo de tiempo donde llegan a temperaturas de 40 grados, por decir algo. De 60 a 40 grados, queremos que su manipulación sea mínima. Igual las conservas de vidrio, porque lo que tenemos en la tapa son plastizoles, que son los hermanos de los compuestos, ¿cómo se llama? Selladores. ¿Ok? Ahí, entonces, ese intervalo es importante. Si estuviéramos hablando de envase flexible, los sellos en esa zona también y en ese momento es donde han sido más expuestos y se encuentran proclives a fugas y a problemas. Inmediatamente terminado entonces el proceso térmico, cualquiera que sea mi envase, de ese momento a que llego a una temperatura de manipuleo, quiero no mover, no afectarlos, no exponerlos lo más posible. Muy bien, Carlos. Muchas gracias. Nos comenta también, Miguel nos dice, cuidado con el cloro al enfriar. Si es muy alto, llega a afectar las latas penetrando por las zonas de barniz arañado. Correcto, no solamente por las zonas de barniz arañado. O sea, el cloro, como lo vimos, y lo vimos muy rápidamente, es un mal necesario. ¿Ok? Sobre todo, si nosotros tenemos problemas de sello, no solamente nos puede afectar, ¿cómo se llama?, problemas de corrosión a las latas, sino que nos puede entrar en la conserva y afectarnos sus calidades, sus condiciones. Pero tenemos que tenerlo, porque nos lo piden, ¿cómo se llama?, las autoridades, sobre todo si vamos a exportar,
y sino también las autoridades nacionales, y porque nos garantiza, ¿cómo se llama?, la impunidad. No queremos tener niveles altos de cloro, muy altos es un riesgo, y el cloro, como lo vimos, bajo condiciones de temperatura, presión, es agresivo y tiende a darnos corrosión. Muy bien, ahí había David nos había compartido una foto, a ver si nos puede ayudar ahí nuestro director de cámaras. Ahí creo que está, con un caso en particular, ¿verdad? Y ahí, Carlos, no sé si lo podemos ver. ¿Lo ven? No, aún no. No. Carlos, ¿no estás compartiendo nada tú? Para que capaz eso es. Voy. Ahí está. David nos comparte esto, nos dice que es una conserva que tienen ellos y se observa pues la oxidación en el canal de la tapa, ¿verdad? Correcto. ¿O no? ¿A qué puede deberse? No, nos pregunta David. Ok, ocupamos una serie de información adicional para determinarlo. Aquí yo lo primero que estoy viendo son manchas blancas, ¿verdad? Ok. Lo segundo que estoy viendo son estos puntitos. No sé si ustedes los ven, que tienen una característica, parecen un lunar. Parecen como que si los hubiéramos hecho con una broca, con un taladro, ¿cómo se llama? Pequeño. Tienden a ser redondos. Y tenemos acá, ¿cómo se llama? Esta oxidación roja. Con estos tres factores, lo dijo claramente, ¿cómo se llama? Por ahí un muchacho, es agua con presencia de bicarbonatos. Lo que aquí estamos viendo tiene todas de ser un ataque, ¿cómo se llama? Ácido. Cuando esta agua entra con temperatura y presión, genera dióxido de carbono y en etapas iniciales nos genera estos puntos, que es carbonato de hierro. Posteriormente se nos vuelve ácido carbónico y nos genera esta corrosión roja característica, ¿verdad? Y esas peladuras, las vemos que son totalmente, ¿cómo se llama?, irregulares, más la deposición blanca. Entonces, yo le diría que se está dando, ¿cómo se llama?, por un ataque. Por supuesto, si hay un patinado se nos va a generar, pero esos puntos y esas manchas blancas son características. La prueba que yo le pediría a esta persona es que tome condensados de una trampa de vapor cerca de los autoclaves y les mida el pH. Si su pH es menor de 7, tiene, ¿cómo se llama?, la respuesta. Si es menor de 7, el problema se lo está generando, ¿cómo se llama?, el agua. Hágale un análisis de agua y termina, ¿cómo se llama?, de completar la información. Muy bien. Muy bien, Carlos. Y por último, tenemos un último comentario. Nos dice, la vida útil es especialmente importante en conservas porque los consumidores compran una lata de conserva sin ver el producto, ¿no?, atribuyendo esto a la confianza. Porque al abrir una lata y encontrar un producto deteriorado, esto puede generar reacciones negativas muy fuertes, ¿no? Por ahí va el tema de la vida útil, nos comenta Carlos. Correcto. Yo precisamente quería introducirlo y tocarlo porque una de las percepciones mías, tal vez estoy equivocado o no, es que mucho en la industria de conservas es un tema que se le va a los tecnólogos y como que quedó en la academia, como que no lo agarramos para nuestro proceso, para nuestros productos y lo vemos. Difícilmente uno llega a una planta y cuando detecta o discute estos temas, le dice, ah, no, es que mi Q10 es de 3.2 o de 3.5 o de 2.7. A veces ni siquiera saben qué es el Q10, mucho menos lo han determinado. Esa ecuación que facilitamos por ahí nos permite modelar esto.
y la podemos, ¿cómo se llama?, expandir. Podemos, como viéramos en el caso de empaque flexible, modelar qué nos va a pasar y qué podemos esperar a un futuro. Podemos incubar y entonces podemos tener seguridad o una herramienta que nos permita predecir con claridad qué podemos, ¿cómo se llama?, esperar. La idea de esta formación, de estos 3 pequeños seminarios, es que abramos los ojos para cada uno de estos temas. Y si estamos necesitándolo, nos metamos, ¿cómo se llama?, a conseguir la información requeriente. Si vida útil nos interesó, entonces ampliémonos, eduquémonos en vida útil y apliquémonos para que nos sirva herramientas. Así cada uno de los temas, ¿cómo se llama?, que estuvieron tocados y discutidos acá. Muy bien, Carlos, muy bien. Bueno, no tenemos más consultas respecto al tema. Queremos, no olviden, por favor, llenar el formulario que se adjuntó minutos antes para el registro de los certificados de participación de cada uno de ustedes. Asimismo, queremos darles las gracias por participar en este evento, principalmente a don Carlos Araya, que ha tenido la gentileza de acompañarnos. Don Carlos es parte activa de nuestro grupo. Él es gerente general de Conservas del Valle y tiene una amplia experiencia, como ya lo hemos podido apreciar, en el sector tanto conserveros y también como el sector de envases de hojalata. Para finalizar este seminario, voy a dar pase nuevamente a nuestro gerente general, el señor Eduardo Rospie, para las palabras de despedida. Bueno, muchas gracias Carlos, una vez más. Ha sido un placer para nosotros poder hacer este tipo de actividades. No va a ser la última, vamos a continuar brindándoles este apoyo al sector para cumplir con los objetivos que tenemos nosotros. Doy por clausurado el seminario y les agradezco mucho a todos ustedes por su participación. Buenas noches. Buenas noches. Finalmente, para comunicarles que el día jueves 15 de octubre continuamos con este ciclo de seminarios en donde tendremos el tema de fabricación de abrefáciles. Así que de tapas abrefáciles estará a cargo de nuestra compañera en Costa Rica también, la ingeniera Fanny Pérez, y que tendrá el gusto de acompañarnos. Y será por bien. Así que los esperamos ya Pedro les compartirá el link de inscripción y los esperamos el día jueves 15 de octubre en el mismo horario, ¿sí? Para quienes aún no han podido descargar los módulos 1 y 2 que se encuentran ya disponibles en el WeTransfer, pueden hacerlo todavía hasta mañana. El módulo 3 lo estaremos enviando vía correo electrónico a la brevedad posible, ¿sí? Muchas gracias nuevamente. Ha sido un placer estar con ustedes, hemos disfrutado muchísimo de este seminario y esperamos verlos en la próxima oportunidad. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto.